miremos la importancia que tiene esa elección. Por eso, finalmente, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Y dentro de ellos, no sabemos cuántos eran porque no lo menciona, pero sería una multitud, él escogió a 12 y los llamó apóstoles. Él los escogió. Y entre ellos estaba el que había de traicionarlo. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor correspondientes a la fecha. Si nos visitas por primera vez, te pedimos que nos regales un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Hoy es lunes 28 de octubre del 2024, de la 20ª semana del tiempo ordinario. El evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha en el calendario litúrgico es el de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Como siempre, antes de empezar, invocaremos al Espíritu Santo. Con el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa mano. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, te pedimos que todo cuanto digamos, hagamos y pensemos, venga de ti y nos lleve hacia ti. Amén. Entonces procedemos a hacer la lectura del Evangelio. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso de sobrenombre Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la frase que escogemos es: eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Y el contexto del que la sacamos es: Jesús se retiró a una montaña a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Si algo mantiene atento a Jesucristo, con esa fuerza y esa presencia que todos los que acudían a Él podían percibir, tal como lo relata en el Evangelio, es la oración. Qué manía la de muchos cristianos de prescindir de la oración, de creer que no es importante. Piensan a veces cuando alguien habla de alguien que está en una casa de retiros, orando, o en un monasterio, dicen: ¿y para qué? Eso es lo más importante. Porque es tan absurdo como querer prescindir del oxígeno o del alimento. Es imposible, no se puede prescindir de la oración. Aunque parezca burdo el ejemplo, es como querer hacer funcionar un aparato electrónico sin enchufarlo. Así de absurdo. No se trata de algo secundario. Y el Señor nos lo está enseñando justamente. De algo opcional y mucho menos de algo prescindible. Si organizas una fiesta y te olvidas de la música, pues se malogró la fiesta. Siendo tan sencillo y por más increíble que parezca, nos cuesta habituarnos a empezar y terminar
siempre toda actividad con una oración. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de fe. Ese fue un buen hábito que se mantenía por muchos años, siempre, entre los cristianos, pero se ha ido perdiendo, porque nos hemos ido secularizando, y por eso, por falta de fe. Es que no nos llegamos a creer que cuando oramos nos estamos comunicando con Dios. Tal vez no nos sentimos capaces de orar, de entablar esa relación. Este posiblemente sea nuestro gran error. Nos sentimos incapaces de orar, porque tal vez pensamos que depende de nosotros. Y como creemos que no sabemos orar, o no le encontramos mucho sentido a repetir algunas palabras, entonces, por lo tanto, no podemos esperar ningún resultado. Y nos evitamos la pérdida de tiempo que representaría orar. Por eso, simplemente no oramos. Pero tal como el Señor lo demuestra, como lo podemos volver a leer en este Evangelio, se pasó toda la noche orando con Dios. Porque resulta que la oración, como tantas otras cosas, no depende de nosotros. Hay que sacarnos de la cabeza esa idea. El resultado de la oración no depende de nuestra especial y privilegiada forma de orar. Depende de Dios. Es Él quien decide atender nuestra súplica. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es la de suplicar. Ciertamente alcanzaremos su atención y tal vez nos conceda lo que le hemos pedido, aunque también cabe la posibilidad de que no sea así. Sin embargo, es Él quien decide atender nuestra oración y lo hace porque es Él quien nos ha pedido que oremos. Tengamos en cuenta eso. Claro, puede haber peticiones realmente absurdas, pues que el Señor no las toma en cuenta. Es lógico, porque como hemos dicho en anteriores reflexiones, la oración debe tener sintonía con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, todo eso tiene que estar conjugado de alguna manera. No pedimos tonterías, pues, que están fuera de ese escenario. ¿Por qué? Porque tiene que ver, todo esto tiene que ver con la razón de nuestra existencia, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Darle sentido a nuestra existencia. Y mientras lo que pidamos vaya en consonancia con eso, podemos estar seguros que lo conseguiremos. El Señor nos lo dará, nos lo dará. ¿Cuándo? No sabemos, no puedo decir yo, depende de Él, pero porque Él tiene una visión más amplia. Por eso, si nosotros creemos y le pedimos algo en oración al Señor, podemos pensar que ya nos lo ha concedido, porque esa es su promesa, Él así nos lo dice. No es un asunto de gusto, sino de lógica razonable. Como si uno cree, es un absurdo no orar, si creemos en todo lo que estamos diciendo. Nuestra vida no es cuestión de azar. Nos hemos sido pensados y hemos sido creados adrede, a propósito, con un fin. Y debemos ir hacia Él. Tenemos que ir hacia Él. Para transitar hacia Él, tenemos que vivir por acá, aquí en este mundo. Entonces, pidamos en nuestras oraciones ese objetivo, lograr ese propósito. Todo aquello que sume, que ayude, que conlleve a ese propósito, pues el Señor lo quiere y nos va a ayudar a resolver. ¿Cuándo? No sé en qué momento, Él sabe. Pues nosotros debemos orar incansablemente en toda ocasión. El mismo Señor nos lo insiste, nos lo dice a cada rato. Y veamos, por ejemplo, en este caso, como lo dije antes, cuánto oró para escoger a sus apóstoles. Se pasó toda la noche en vela, en oración con Dios. Entonces, ¿cuánto tendríamos nosotros que orar para atender su llamado? ¿Cuánto para escoger, por ejemplo, a la compañera de nuestra vida? O al compañero, nos habla de acompañar para formar nuestro hogar. ¿Cuánto tendremos que orar para formar una familia, para formar un hogar? La oración tiene el poder de transformarnos y ayudarnos a transformar el mundo en el que vivimos. Pretender vivir sin oración es como querer vivir sin Dios, sin agua, sin oxígenos, sin alimento. En cualquier cosa falleceremos.
Por supuesto, lo peor será vivir sin Dios, porque entonces, al fallecer, estaremos perdidos y iremos al abismo eterno. Es de necios, sobre todo si es que nosotros, como es en nuestro caso, sabemos que el Señor nos llama y nosotros tenemos que tener un contacto con Él. Si no, si lo desconocemos, bueno, es distinto. El Señor sabrá, Él juzgará. Pero si nosotros simplemente lo rechazamos, esa es decisión nuestra. Por eso es de necios e ignorantes no orar. No nos dejemos engañar. Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Y es Él quien nos amó primero. Nosotros vamos a su encuentro. No lo dejemos esperando. En Él encontraremos la felicidad, la plenitud completa, la razón de nuestra existencia. Finalmente, y no menos importante, reflexionemos en el episodio que nos narra este Evangelio. Jesucristo tenía que tomar una decisión muy importante y trascendente. Seguramente esa trascendencia escapó a estos discípulos, porque ni ellos sabían, ni lograron entender seguramente en el momento que fueron elegidos lo que estaba pasando, como nosotros tampoco, no nos percatamos de eso. Por eso tenemos que reflexionar. Es posible por eso que escape incluso a nuestro entendimiento actual la trascendencia de aquella decisión que hizo el Señor hace 2000 años. El Señor sabía que la elección que estaba haciendo trascendería y sería de suma importancia para la Iglesia. Entonces, para todos los siglos venideros, hasta el final de los tiempos. Él lo sabía. Nosotros no. Él sí. Él sabía lo que estaba haciendo, la importancia de la elección que estaba haciendo en ese momento. Por eso estuvo en oración. Pensemos un poco en eso. Él se proyectaba en el tiempo, porque Él sí tiene esa capacidad, porque sus tiempos son distintos. Entonces Él tenía que hacer una buena elección, y no la hizo solo, la hizo en oración con Dios, con el Espíritu Santo. Pues seguramente, recapacitando todo el tiempo, viendo seguramente a cada uno de ellos, en su vida, en lo que conocía, en lo que sabía. Por eso es que se pasó toda la noche orando, toda la noche, siendo Dios, Dios y hombre, se pasó toda la noche orando. Claro que aplicó el discernimiento también, sí, es verdad. Pero en todo lo que estamos viendo en esta lectura no hay nada que sugiera una consulta al pueblo reunido, a todos los que lo seguían, a todos sus discípulos. No hay nada de eso. No sé, ni siquiera se insinúa que tenía que preguntarles a ver cuál era su opinión. No lo hizo. Porque no era de conocimiento de toda la gente que estaba ahí los planes del Señor, ni su voluntad. Él, sin embargo, sí la conocía. Por eso la consulta con Dios, Padre, y con el Espíritu Santo, antes de escoger a los 12 apóstoles que sean los cimientos de nuestra iglesia. Miremos la importancia que tiene esa elección. Por eso, finalmente, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Y dentro de ellos, no sabemos cuántos eran porque no lo menciona, pero sería una multitud, Él escogió a 12 y los llamó apóstoles. Él los escogió. Y entre ellos estaba el que habría de traicionarlo, tanto como los evangelistas y los que sufrirían luego martirio por confesar a Jesucristo, por los evangelios y por la iglesia. Eran los cimientos. De este modo, el Señor, ¿qué está haciendo? Nos está confirmando que es de Dios que viene toda autoridad sobre la tierra. Toda la autoridad sobre la tierra viene de Dios, viene de arriba. Y que para conocer su voluntad es preciso que a quien se le ha dado la autoridad de regir en nombre de Dios, siga su ejemplo. Tiene que ponerse en oración con Dios. Así ha sido por 20 siglos. Nunca se le consultó al pueblo, aun cuando fuera el pueblo de Dios. Y así tenía que ser, porque Dios Padre es el creador de todo lo visible y lo invisible. Estamos hablando de Dios. Él creó las leyes que rigen al universo. Y porque no podía dejar a nuestra naturaleza herida el razonamiento y la elección por consenso de las leyes que habían de regirnos.
porque no podía ser que dejarnos a nosotros que elijamos. Él mismo nos proporcionó los 10 mandamientos para regir nuestra vida. Él fue el que nos proporcionó los mandamientos. Así es, no nosotros creamos los mandamientos, las leyes, sino fue Él. Por eso mismo, porque nosotros tenemos una naturaleza herida, pues, por el pecado original. Entonces, ponernos de acuerdo, pues ya antes habían estado los judíos tratando de hacerlo, tenían 600 leyes, normas o más, para que regían su vida. Él nos dio 10. Dios nos dio 10 en su infinita sabiduría. Y luego Jesucristo, estando entre nosotros aquí, resumió de alguna manera estos 10 mandamientos en 2, todavía facilitándonos más las cosas, sin abolir los 10 mandamientos, que como él dice, él no ha venido a abolir la ley, pero sin abolirlos, los resume, los integra en 2, tal como lo leemos en el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, versículos del 36 al 40, donde dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley?, le preguntaba a Jesucristo. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Para empezar, Él está estableciendo los mandamientos. Y los mandamientos están ligados a las virtudes, la vida virtuosa que debemos llevar. Cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos regirnos, qué nos debe regir. Él lo decide, Él lo dice, Él lo dispone, porque Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida, porque eso es algo que le corresponde a Él, como Dios, dárnoslo, no a nosotros. Elegir o decidir libremente o en una conferencia, o una agrupación, o en un sínodo, ¿a qué nos vamos a ajustar? ¿Y cuál va a ser, a qué nos vamos a regir? No es así. Dios dispuso los mandamientos y luego Jesucristo complementa con este resumen, ¿no?, lo que tenemos que hacer, cuál debe ser nuestro comportamiento. Y se reduce, como hemos dicho otra vez, a 2 mandamientos fundamentales. Amar a Dios por sobre todas las cosas en el primer lugar. Primer lugar, Dios. Y segundo, al prójimo como a nosotros mismos. A eso se reduce. Tengamos en cuenta también esto, que otra vez el Señor nos hace reflexionar en las decisiones que hay que tomar. ¿De dónde proviene la autoridad? ¿De dónde proviene la autoridad? Él, para elegir a los apóstoles, se pone en oración toda la noche con Dios. De ahí salen los 12 apóstoles, en donde está Pedro, que sería el primer papa. No fue la asamblea la que decidió. Tengamos en cuenta en eso es muy importante para los tiempos en los que estamos viviendo, para las cosas que se nos están diciendo. Nosotros seguimos a Jesucristo. Tenemos un solo Dios verdadero, el único, que son 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspira, no el Espíritu, sino el Espíritu Santo. Por favor, tengamos en cuenta todas estas cosas que hoy día nos revela el Señor. No por nada, apenas acaba de cerrarse el sínodo, tenemos que leer este Evangelio, donde podemos ver cómo Jesucristo elige, escoge a sus apóstoles. Él lo hace, Él. Oremos. Padre Santo, enséñanos a perseverar cada día en la oración, llevar una vida de oración, tener en cuenta que esa es la forma, la única forma en la que podemos establecer contacto contigo, efectivamente, conocer tu voluntad, discernir tu voluntad en nuestras vidas y a partir de ella tomar las decisiones que debemos tomar en el seguimiento a
a Jesucristo. Nosotros sabemos que no podemos dar un solo paso sin ti. Entonces aparta de nosotros toda soberbia, todo orgullo, toda necedad de creer que podemos solos, de tratar de inventar nuevas metodologías, nuevos procedimientos a partir de nuestras concepciones. Tú te los has revelado por algo. No podemos olvidar eso. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta, Señor. Ayúdanos para así hacerlo. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olviden suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, y marquen la campanita para recibir los avisos cada vez que publicamos un video. Denle me gusta para que el algoritmo de YouTube distribuya mejor nuestras reflexiones. Y si tienes algo que decirnos, por favor usa la casilla, siempre manteniendo el respeto, porque podemos discrepar. Todos los días a las 3 de la tarde estamos rezando el rosario. Está en Facebook en la dirección @roguemos. Te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.